Por favor, ¿me pueden confirmar si ya pueden ver la pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, estimados aprendices, les doy la bienvenida a la sesión en línea del día de hoy, 28 de mayo del 2026, denominada Fundamentos de Física. Vamos a iniciar con el componente de física. Vamos a tener dos sesiones. Eh, La próxima semana no tendremos sesión de física, creo que van a tener el componente técnico, pero después del componente técnico viene la última sesión de física. Eh, Como es costumbre, iniciamos con la agenda para el día de hoy. Como primer punto tenemos la presentación, segundo, contextualización. Tercero, desarrollo del tema. Cuarto, desarrollo de la evidencia. Quinto, dudas e inquietudes. Y finalizamos con un cierre. Como lo saben, mi nombre es Luis Fernando Cuevas Niño. La sesión pasada nos habíamos encontrado en el componente de matemáticas. Mi correo es lcuevasn@cena.edu.co. La sesión en línea del día de hoy pues, se denomina Fundamentos de Física y la ficha convocada para el día de hoy la 3070-293, hoy 28 de mayo del 2026. Iniciamos con la identificación de la actividad. El nombre del proyecto se denomina Construcción de Software Integrador de Tecnologías Orientadas a Servicios. La fase del proyecto, evaluación. La actividad del proyecto, realizar actividades de verificación de calidad del software. Eh, Estos son los eh, perdón, por acá, resultados de aprendizaje. Pero primero tenemos la actividad de aprendizaje denominada reconocer los principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Y los resultados de aprendizaje que hacen parte de esta actividad son los siguientes. El primero es identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto. El segundo es solucionar problemas asociados con los sectores productivos con base en los principios y leyes de la física. El tercero es verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. Y el cuarto es proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. El plazo para la actividad hasta el 1 de junio del 2026. Y damos inicio con lo que corresponde a la sesión Fundamentos de Física. Iniciamos con una conceptualización. Vamos a hacer un repaso sobre algunos conceptos y leyes de la física. Luego vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Al final vamos a tener una actividad y luego vamos a explicar en qué consiste la evidencia correspondiente a esta primera actividad de física. Durante el desarrollo de la sesión, como ustedes saben, pueden hacer preguntas si tienen alguna duda o inquietud. Entonces me pueden escribir ahí en el chat o me pueden interrumpir. Iniciamos con la definición de qué es la física. La palabra física proviene del griego physis, que significa naturaleza.
Es la ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en el universo, teniendo en cuenta cuatro propiedades fundamentales: energía, materia, tiempo y espacio. Clasificación de la física. Acá la física se clasifica en dos grandes campos o ramas. Tenemos la física clásica y la física moderna. En la física clásica tenemos la mecánica, que a su vez está compuesta por la cinemática, la dinámica y la estática. Más adelante vamos a ver cada una de ellas. También hace parte de la física clásica la acústica, la óptica, la termodinámica y el electromagnetismo. Y la física moderna la compone la física nuclear, la física atómica, la física de partículas, la relatividad y la física cuántica. Iniciamos con la mecánica, ¿cierto? La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan en estos. Para ello se vale de las leyes de Newton y se suele aplicar, por ejemplo, en el estudio de lanzamiento de cohetes. Bien importante, las leyes de Newton. Entonces, en el trabajo que se va a desarrollar, les adelanto, va a ser como un experimento y ustedes pueden, si así lo desean, escoger las leyes de Newton para hacer ese experimento. ¿Listo? Entonces, aquí más adelante vamos a ver cada una de esas leyes, en qué consiste. Continuamos con la cinemática, que estudia y describe los movimientos de los objetos sólidos y su trayectoria según el tiempo. Calcula la velocidad, la aceleración y el desplazamiento que estos pueden alcanzar. Se emplea de diversas maneras, por ejemplo, en el estudio del movimiento de un resorte. Entonces, como podemos observar acá en la imagen, la cinemática estudia el movimiento sin atender sus causas. Y entonces tenemos que el movimiento puede ser rectilíneo, puede ser con aceleración como la caída libre, ¿cierto? La caída libre tiene una aceleración que además es una constante, que son 9,8 metros por segundo. Es la aceleración de la caída libre, ¿cierto? Que es la fuerza de la gravedad de nuestro planeta Tierra. Y tenemos también el movimiento que puede ser uniforme o curvilíneo, como en el caso del movimiento circular y el movimiento parabólico. La dinámica, que estudia las causas que generan los movimientos, es el por qué se generan esos movimientos. Entonces, dentro de la dinámica tenemos las leyes de Newton, que son tres leyes. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, que básicamente lo que nos dice es que si un cuerpo está en reposo, pues va a permanecer en reposo a menos que haya una fuerza externa que produzca algún movimiento. O si está en movimiento, de igual manera, va a permanecer en movimiento a menos que alguna fuerza externa lo detenga. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y para esto, más adelante, vamos a hacer unos ejercicios, a resolver un problema práctico. La tercera ley de Newton, o la ley de la acción y la reacción, nos dice que toda acción tiene una reacción con una fuerza proporcional a la que se le aplica al cuerpo. Entonces,
Sobre esta tercera ley de Newton, también vamos a desarrollar un ejercicio más adelante. Y en las siguientes diapositivas vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, la primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, establece que un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se moverá en línea recta con velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Era lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces, esa es la primera ley de Newton. Esta primera ley de Newton es lo que explica, por ejemplo, el por qué los planetas giran constantemente alrededor del Sol y no se detienen. Es precisamente por la inercia, ¿cierto? Eh, Continuamos con la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual al producto de la masa y su aceleración. Entonces, la fuerza es igual a multiplicar la masa por la aceleración. Ahí tenemos esta fórmula que nos sirve para calcular la fuerza. Pero como vimos, esta es una fórmula que también se puede despejar para calcular la masa o para calcular la aceleración, que más adelante también lo vamos a ver en un ejercicio. Continuamos con la tercera ley de Newton. Y esta tercera ley de Newton es la ley de la acción y la reacción. Establece que por cada acción, ¿cierto? Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es decir, que si yo hago una fuerza eh, hacia este objeto, el objeto también ejerce una fuerza igual, ¿cierto? Proporcional, que es una reacción. Eh, Es decir, si yo aplico, por ejemplo, 2 newtons de fuerza acá, pues también se va a generar una reacción de 2 newtons de fuerza. La estática. La estática estudia el equilibrio de las fuerzas que actúan en los cuerpos que se encuentran en un sistema en reposo, es decir, su velocidad es cero, al igual que la fuerza de su aceleración. Forma parte del estudio de las leyes de Newton. Entonces, ¿qué nos dice básicamente la estática? Es que, por ejemplo, es para que este cuerpo esté en reposo, debe haber un equilibrio de fuerzas. Digamos que el peso de este objeto ejerce una fuerza hacia abajo, pero esta superficie que lo está soportando ejerce una fuerza proporcional también hacia arriba, y lo cual hace que como son iguales, esas fuerzas son proporcionales, pues se anulan y hace que el objeto esté en reposo. Y lo mismo sucede en este otro sistema que observamos acá. Si observamos acá el péndulo, pues esta esfera está ejerciendo una fuerza hacia abajo, pero la cuerda que lo sostiene, pues está ejerciendo una fuerza proporcional hacia arriba, lo cual hace que el objeto esté en reposo. Y de la misma manera funciona con estos otros ejemplos que vemos acá, como en estas rampas. La acústica. La acústica estudia el sonido, su propagación, los fenómenos que lo originan, incluso cómo se escucha y de qué manera afecta a los cuerpos. Entonces, acá ya hablamos del sonido. Como ustedes saben, el sonido
eh, viaja a través de ondas, ¿cierto? Son ondas de sonido. Y estas ondas de sonido pues necesitan algún medio para viajar, ya sea el aire, el agua o un material sólido como el hierro, el acero o la madera. Entonces yo tengo una pregunta acá y es, ¿ustedes saben cuál es la velocidad del sonido? Ahí que me lo puedan escribir. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Bueno, Ni idea, profe. listo. Entonces, hay algo curioso con el tema del sonido y es que el sonido no siempre viaja a la misma velocidad, sino que depende del medio por el que esté viajando. Recuerde que son ondas y esas ondas necesitan un medio para viajar, que son, pueden ser, como les decía, el aire o a través del agua o a través de alguna superficie sólida, algún sólido. Entonces, en el, digamos que eh, a través del aire a una altura del nivel del mar y a una temperatura de 20 grados centígrados, el sonido viaja a 343 metros por segundo. Y esa, digamos que es una referencia que se tiene para la velocidad del sonido. Pero resulta que si ya viaja en, a través de otro medio, por ejemplo, el agua, ya su velocidad aumenta considerablemente. Ya viaja a 1480 metros por segundo. Y si lo hace por otra superficie como el acero, se incrementa mucho más su velocidad. Ya viaja a 6100 metros por segundo. Entonces, la velocidad del sonido cambia dependiendo por donde se propague, ¿cierto? Al ser una onda. Es como un dato curioso que les quería presentar ahí. Continuamos con la óptica, que la óptica estudia la luz y su comportamiento, así como sus efectos en otros cuerpos y sus propiedades a partir de los fenómenos luminosos y la energía lumínica. Cuando hablamos de luz, resulta que la luz sí viaja a una velocidad constante, que son como 300.000 kilómetros por segundo. Esta sí es una constante. Para hacernos una idea, el, el Sol está a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. 150 millones de kilómetros. Y una partícula de luz, porque la luz se comporta como partícula y como onda, una partícula de luz se tarda aproximadamente 8 minutos en llegar desde el Sol a la Tierra, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ya vemos las estrellas, una partícula de luz que venga desde una estrella, la estrella más cercana está como a
4 años luz, es decir, que una partícula se tarda 4 años en llegar a la Tierra. Y eso hablando de la estrella más cercana a nuestro planeta. Hay estrellas que están a muchísima más distancia y se tardan muchos más años en llegar a, a la Tierra. Entonces, a pesar de que es una velocidad inmensa la que viaja la luz, que según Albert Einstein no se puede superar, estas estrellas están muy distantes de la Tierra. Es como para hacernos una idea de, uno, la distancia a la que se encuentra nuestro planeta de algunas estrellas, y otro, para hacer una analogía de la velocidad, de lo que es la velocidad de la luz. Continuamos con la termodinámica. La termodinámica estudia los tipos de energía, en especial la que deriva del calor y la temperatura, así como los procesos de transferencia de energía calórica y sus efectos en los cuerpos. La termodinámica es aplicada en diversas áreas como la automotriz o en sistemas de refrigeración. Entonces acá en la imagen lo que observamos, eh, es básicamente, mm, lo que fue una locomotora que era usada en los trenes y funcionaba de esta manera. En los trenes, en los primeros trenes que funcionaban a carbón, pues se tenía una caldera que calentaban un tanque de agua, ¿cierto? Y eso producía vapor, y ese vapor era conducido hasta una cámara o cilindro que, con esa presión pues se ponía en movimiento un pistón y esto hacía girar una rueda, y ese es el mismo principio que, se usa hoy en día en los motores a combustión, los motores diésel y los motores a gasolina. Pues también funcionan de esta manera, pues ya digamos que no es exactamente con la caldera, sino que la combustión se lleva directamente dentro del cilindro, pero es básicamente el mismo principio. Entonces acá se aprovecha, eh, la energía térmica y la fuerza de esa combustión para producir movimiento. Y la termodinámica, pues, es la que estudia este fenómeno. Pasamos acá a algo que es muy importante también, y son las magnitudes físicas y el sistema de unidades. Entonces nos dice que se llaman magnitudes a aquellas propiedades que pueden medirse y se pueden expresar su resultado mediante un número y una unidad. Son magnitudes, por ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, la cantidad de sustancia, el voltaje y demás. Entonces acá tenemos en la tabla, tenemos la magnitud, que en este caso, tenemos como primera unidad la longitud. La unidad de medida es el metro de la longitud, ¿cierto? Y el símbolo de la M. Otra magnitud, la masa, representada con una M minúscula. Y su unidad, la unidad de medida de la masa es el kilogramo, ¿cierto? El kilogramo, y el kilogramo se representa con la K y la G. Y el tiempo, que su unidad de medida es el segundo, se representa con la S, y así sucesivamente. Para la temperatura, la densidad de corriente, que la unidad de medida es el amperio, la intensidad luminosa, y la cantidad de sustancia, cuya unidad de medida es la mol. Y adicionalmente también tenemos unas magnitudes derivadas. Entonces tenemos el volumen, que el volumen tenemos los metros cúbicos.
Y pues también tenemos otra unidad equivalente a los metros cúbicos, que son los litros. Tenemos la densidad, la velocidad, la aceleración, que la aceleración, la unidad de medida de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado. Tenemos la fuerza, la presión y el trabajo, que el trabajo se, pues digamos que tiene una unidad de medida que es el julio o el newton metro, pues que es equivalente, newton metro. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta? No, no, señor. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de física y ese ejercicio se nos plantea de la siguiente manera. Un robot industrial de 10 kilogramos recibe una fuerza de 50 newtons. Calcular la aceleración. Entonces acá es donde aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero entonces acá nos está pidiendo la aceleración, ¿cierto? Calcular la aceleración. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que tengo que hacer para resolver el problema, sabiendo que tengo esta fórmula? Pasar la masa a dividir. Muy bien, entonces acá despejaríamos la ecuación, despejaríamos esta aceleración. Como esta masa está multiplicando, pues la pasamos al otro lado a dividir. Entonces escribimos fuerza es dividido en masa es igual a la aceleración. Y acá ya tenemos despejada nuestra ecuación. Y ahora lo único que nos queda hacer es reemplazar la fórmula. Entonces nos dice que un robot industrial de 10 kilogramos, entonces 10 kilogramos nos está dando la masa, ¿cierto? La masa. Y la fuerza, que son 50 newtons. Entonces reemplazamos 50 en 50 newtons dividido en la masa, que son 10 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración. Y acá lo que nos queda hacer es esa división. ¿Cuánto nos da esa división? 50 dividido en 10. 5. 5, sí señor. ¿Y en qué unidades nos quedaría? ¿Qué unidades? Si estamos hablando de aceleración. Atrás habíamos visto las unidades de la unidad de medida de la aceleración. Y por acá la tenemos. Aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto nos quedaría en metros por segundo al cuadrado. Es decir, que la aceleración del robot es de 5 metros por segundo al cuadrado. Muy sencillo. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Listo, no No, no, hay, señor. listo, no hay preguntas. Vale, gracias por responder. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y nos dice
que un dron empuja aire hacia abajo con una fuerza de 120 newtons. ¿Qué fuerza recibe el dron? ¿Cómo responderemos esa pregunta? Aquí debemos aplicar las leyes de Newton. Ahí está una pista. Un dron empuja aire hacia abajo con una fuerza de 120 newtons. ¿Qué fuerza recibe el dron? Producto de ese empuje. ¿Ni idea? ¿O si hay alguna idea? Bueno, para resolver este ejercicio, lo que debemos tener en cuenta, como les decía, son las leyes de Newton. Por acá estaba. Y es efectivamente esta ley de Newton, la tercera ley de Newton. Entonces, si el dron está siendo empujado por la fuerza del aire, ¿cierto? Entonces hay una fuerza y nos dice que esa fuerza es de 120 newtons. Mira, 120 newtons. Como la tercera ley de Newton nos dice que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, pues va a haber una reacción con una fuerza igual a la aplicada. Entonces, la fuerza que recibe el dron es 120 newtons. ¿Sí me hice entender? ¿Por qué? Porque la fuerza del viento es del aire, perdón, es 120 y el objeto va a tener una reacción que es proporcional a esa fuerza. Entonces van a ser los mismos 120 newton. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, ya entendí. Claro, aplicamos la tercera ley de Newton. Y siempre va a ser igual con cualquier otro cuerpo y con cualquier fuerza que se aplique. Si, si se le aplicaran 100 newtons de fuerza a ese cuerpo, pues la reacción serían de 100 newtons de fuerza. Entonces serían 120 newtons la respuesta, teniendo en cuenta nuestra tercera ley de Newton. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente: convertir una velocidad de 36 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo hacemos para convertir esos kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Alguna idea? Bueno, pues para convertir esos kilómetros en metros, lo primero que tenemos que hacer es saber a cuántos metros tiene un kilómetro, ¿cierto? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Un kilómetro 1000. tiene, muy bien, un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces esos 36 lo multiplicamos por 1000 y eso nos da el resultado de cuántos metros tenemos en 36 kilómetros.
Si hacemos esa multiplicación de 36 por 1000, estaríamos pasando estos kilómetros a metros, como nos lo está pidiendo el ejercicio. Entonces, 36 por 1000 serían 36.000. 36.000. Y ahora con las horas, ¿cierto? Ahora tenemos, como acá nos dan unidades de medida kilómetros por hora y nos están pidiendo metros por segundo, pues lo que tenemos que hacer es convertir estas horas en segundos. Entonces, primero, para hacer esa conversión, debemos pasar las horas a minutos. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60, ¿cierto? ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60 también, ¿no? 60. Muy bien, 60. Entonces, de esta manera, como ya convertimos la hora en minutos, ¿cierto? Que son 60, ahora vamos a convertir esos 60 minutos en segundos. Para ello, pues lo multiplicamos por 60, que 60 segundos equivale a un minuto. Y esto me da, 5000, ¿no? no, 6 por 6 serían Ah, no, treinta sí, y sí. seis y tenemos los dos ceros, serían 3.600 segundos. Entonces, si se fijan, ya tenemos convertidos los kilómetros a metros y las horas en segundos. Pero acá lo que procedemos a hacer es a simplificar para que no nos quede tan grande ese número. Entonces hacemos una división, porque acá digamos que eh, se nos está los 36 kilómetros por hora, se nos está planteando una división. Nos dice que los kilómetros están divididos en horas. Entonces nosotros hacemos la división, es decir, 36.000 dividido en 3.600. Entonces vamos a hacer esa división. ¿Cuánto nos da? 36.000 dividido en 3.600. Me dio 10. 10 y esto nos quedaría en metros por segundo. Esas serían las unidades, ¿cierto? Porque aquí estos son metros y estos son segundos. Entonces, la respuesta nos quedaría en metros por segundo. Y así hicimos nuestra conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? No, señor. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Revisen porfa si pueden escanear este código QR y desarrollamos la actividad que se encuentra ahí, ¿vale? Entonces me confirman por favor si lo pueden escanear. Sí, sí, señor, sí se deja escanear. Ah, listo. Listo. Entonces desarrollar ahí esa actividad y me confirma porfa cuando termine.
Listo, Jordan. Ya terminó, Jordan. Entonces no sé si Eliezer pudo avanzar con el ejercicio. Listo, ya casi termina, vale. Entonces ahí tiene otro minuto mientras ingreso acá a Sayuna para ahorita explicar la evidencia. Bueno, mientras va terminando, les voy comentando acá en la misma actividad de proyecto 9 van a encontrar este material de formación. Se llama La ciencia de las cosas. Entonces es un material de estudio que lo pueden leer para resolver sus dudas, inquietudes, para documentarse y em, resolver la evidencia que se tiene planteada. Acá en la parte inferior de la evidencia de matemáticas está la de física. En la guía de aprendizaje 11, evidencia componente de física se denomina evidencia de conocimiento video expositivo. Entonces acá en la guía, al ingresar a la guía, después de matemáticas se van a encontrar el componente de física. Y ahí pues iniciamos con una introducción. Se van a encontrar esta imagen que pues son las leyes de Newton. Y de aquí en adelante van a encontrar de qué se trata la evidencia. Entonces nos dice que eh, en cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación, deberá presentar un video donde demostrará un fenómeno físico aplicado, por ejemplo, alguna de las leyes de Newton, con un experimento donde se desarrolle las siguientes actividades. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes elijan, el experimento es libre, el que ustedes deseen que sea un fenómeno físico, o sea, que tenga que ver con la física, puede ser de las leyes de Newton. Ustedes hacen el montaje y graban el video de ese experimento. Y pues obviamente se hace una explicación siguiendo estos pasos que nos muestra la guía. Digamos que la recomendación es diseñar como un protocolo experimental y estos son los puntos claves. Plantear una hipótesis, por ejemplo, si yo digo
No, voy a hacer un experimento de caída libre, por ejemplo. Entonces, mi hipótesis es que el cuerpo que yo voy a soltar, el objeto que voy a soltar, se va a acelerar a través del tiempo, ¿sí? Que se va a acelerar cada vez más. Esa puede ser una hipótesis que yo planteé. Y cuando hago el experimento, pues puede ser que esa hipótesis se cumplió, ¿cierto? Que efectivamente por efecto de la fuerza de la gravedad, pues el objeto se aceleró y aumentó su velocidad al conforme transcurría el tiempo. Ese es un ejemplo, pero ustedes pueden hacer otros experimentos em, cotidianos que tengan que ver con la física y que le quede pues sencillo de realizar con los materiales que tengan en sus casas. Y para el video, pues la recomendación es que elaboren como un guión de cómo voy a hacer mi video, como ese paso a paso, con una introducción, que mencionen los materiales y el procedimiento. Sí, digamos que para el experimento usaron, no sé, que una pelota, que vaso, que agua, lo que sea que vayan a necesitar. Y la ejecución es el momento del experimento, entonces es cuando ya está en acción ese experimento y ustedes le graban un video y esa sería como la ejecución del experimento. Y al final, pues hacer como un análisis de si se cumplió la hipótesis, cuáles fueron los resultados, si de pronto se aplica alguna fórmula, por ejemplo, si hicieron algún experimento con las leyes de Newton, entonces que aplicó la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o así. Entonces eso va como al final del video en el análisis. Y van a entregar ese video, ya sea que lo carguen en YouTube, entonces lo pueden pegar en un documento y lo cargan ahí el enlace. El enlace si lo hacen en YouTube. Y lo cargan en este espacio de la plataforma Sayuna, acá, AP9, componente física. Listo, y ese vendría haciendo el trabajo eh, para la evidencia de física de esta primera sesión en línea. ¿Hay alguna pregunta, duda o inquietud sobre el desarrollo de la evidencia? Muy bien, por Eliezer también desarrolló el ejercicio. Si hay preguntas, aprovechen, me pueden escribir o pueden accionar su micrófono y me preguntan si tienen alguna duda. Profe, o sea, solamente tendremos que entregar el video o además del video toca escribir algo en un Word. O en el mismo video, pues explicamos todo lo que se tiene que hacer. En el mismo video no es necesario entregar un documento aparte, sino que digamos que para entregar un buen video, sí es necesario cumplir pues como con ese paso a paso que se nos describe acá en la guía. Entonces en su video usted em, hace una introducción, presenta los materiales, muestra la ejecución y hace al final el análisis. Pero es todo eso dentro del video, no es necesario hacer un documento. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas ni inquietudes, entonces daríamos ya por terminada la sesión del día de hoy correspondiente al componente de física. Recordándoles que si tienen alguna duda durante el desarrollo de su evidencia, se pueden comunicar conmigo, ¿sí? Puede ser a través del correo, a través del foro de dudas e inquietudes, el chat sincrónico
o en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número, me pueden escribir al interno, no hay ningún problema, ningún inconveniente. La idea es que ustedes puedan cumplir con su evidencia y avanzar en este proceso, ¿sí? Ya han hecho un trabajo bastante grande, ya están muy adelantados, entonces, eh, pues la invitación es a que le metan ganas y terminen este proyecto que ya iniciaron. Entonces, para eso estoy acá, para apoyar su proceso. Eh, no duden en preguntarme que yo les estaré respondiendo y aclarando esas dudas e inquietudes. No siendo más, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su asistencia y participación y nos vemos. Creo que es dentro de 15 días que volvemos a tener otra sesión de física. ¿Listo? Feliz noche, que estén muy bien. Listo, profe, buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén bien.